Son las 6. Onda Capital, 95.1. Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica. Buenas tardes, estamos aquí de nuevo con nuestro segundo programa. Queremos antes que nada mandar un saludo a nuestra compañera Salud Romero, que hoy no puede acompañarnos. Y por otro lado, Redes como asociación quiere informar de la concentración que en este momento se debe estar produciendo ante las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, pues por la estupefacción causada por la sentencia de la audiencia de Pamplona en relación al caso de La Manada. Dicho esto, pasamos a enumerar un poco el sumario de lo que va a ser el contenido del programa de hoy. En primer lugar, vamos a tener una actualidad educativa. Vamos a hacer referencia a una noticia que apareció en cuanto a la relación entre la escuela y la religión en un aspecto concreto. Después vamos a entrevistar a dos miembros del Movimiento Andaluz por la Escuela Pública, a José Antonio Jiménez y a Marisa del Carmen, para que nos hablen de este movimiento y de su importancia. Tendremos luego también una parte dedicada a la convocatoria del 5º premio Isabel Álvarez al compromiso con la educación, y terminaremos con nuestra sección Leer, Mirar y Escuchar, donde en esta ocasión se analizará pues un libro de Emilio Lledó en torno a la educación. Nada más y seguimos con el programa. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Comentarios de Redes a noticias de actualidad educativa. Empezamos esta sección de comentarios de noticias educativas con una cuyo titular dice: unos padres laicos frenan una procesión con un Cristo desde una escuela pública a una parroquia en Sevilla, en horario escolar. Pedro nos va a ampliar un poco la noticia. Buenas tardes. Bien, esta noticia no es que sea muy llamativa, porque estamos acostumbrados a que muchos centros, el Viernes de Dolores o cerca de Semana Santa, organicen estas cosas. Lo interesante ha sido la reacción de unos padres y un fruto de ello es la decisión o la reacción también del colegio y la administración. Estamos hablando de la escuela infantil en Sagrada Familia, una escuela infantil pública de 0-3 años, está en la calle Guerrita, por el polígono San Pablo, en donde los padres, estamos hablando 0-3 años, los padres de los chicos y chicas de 2 años reciben una nota en donde el Viernes de Dolores, el 23 de marzo, van a hacer una procesión por todo el barrio, donde los niños deben de ir ataviados con la indumentaria propia de hombres y de mujeres
en Semana Santa, piensen ustedes que estamos en el 2018, por ejemplo, hoy es el Día Internacional de las Lesbianas, a quien nos sumamos por colaborar en su visibilidad. Bueno, pues estamos hablando de roles del siglo XIX, ¿no? Y se indica nada más que quien no quiera ir, pues que esté en el centro. Unos padres reaccionan, se personan en el centro y dicen que no tienen por qué hacer ese tipo de actividades en horario escolar. La dirección se escuda en que es una decisión del Consejo Escolar, algo curioso cuando el propio director es director del Consejo Escolar, y que lo que decida el Consejo Escolar. El Consejo Escolar pues decide qué se hace, algo también curioso cuando un Consejo Escolar pues no tiene competencia para cosas de este tipo, es decir, que en horario escolar se haga una actividad confesional y tienen que acudir a la inspección. A todo esto, insisto, estamos hablando de una administración a la que hay que convencer para que no se haga una actividad confesional en horario escolar en un centro público. En inspección dan con un inspector sensible y neutral como funcionario público y evidentemente reacciona y esa procesión no se hace y hasta el momento esa ha sido, digamos, la noticia. Por cierto, los padres pues se tuvieron que declarar como ateos, algo que incluso está en contra de los mandatos constitucionales donde nadie está obligado a declarar sus creencias religiosas. Y sobre esto, Redes publicó un Redes News 127 que vamos a leer. Esta noticia apareció en varios medios entre los días 6 y 8 de abril. Y Redes publica un Redes News que dice: espacios comunes, valores comunes. Con los palcos y sillas de Semana Santa sevillana ya desmontados y con las calles ya limpias de cera, siguen los ecos de esta fiesta que esta fiesta ha dejado a su paso en algún centro educativo, una escuela infantil, en el que una familia ha tenido que luchar contra todo un sistema que se niega a aceptar que la escuela pública es constitucionalmente aconfesional y, según la Ley de Educación de Andalucía, laica. No es entendible bajo ningún concepto que una institución educativa sostenida con fondos públicos programe en horario escolar determinadas actividades de contenido religioso, en este caso una procesión que, según el obispo de Sevilla, es catequesis viva. Y mucho menos entendible resulta que quienes han de velar por el cumplimiento de la norma, la dirección del centro o el servicio de inspección, no entiendan, actuando con pasividad o incluso haciendo dejación de funciones, que determinadas actividades atentan contra el espíritu y la letra de la legislación española, amén de favorecer, asignar y mostrar, véase la nota enviada a la familia, roles de sexo diferenciados cuando se sugieren vestimentas que tradicionalmente se asignan unas a hombres y otras a mujeres. Al final, ha resultado paradójico e insólito que fueran los propios padres los defensores de la legalidad frente a los representantes de la Administración. ¿Alguna vez la Consejería de Educación actuará en este tema de acuerdo a principios legales y dejará de mirar para otro lado, dejando el balón en el tejado de los centros? ¿Alguna vez dejará claro que en los espacios de la escuela pública deben encontrar cabida exclusivamente aquellos valores que son comunes a toda la ciudadanía? Este era el Redes News y nosotros en este momento añadimos un par de preguntas. Sí, nos hacemos algunas preguntas más. ¿Algún gobierno de este país se atreverá a denunciar los acuerdos preconstitucionales del Estado español con la Santa Sede en que se basa la Iglesia Católica para seguir imponiendo su religión en la escuela y recibiendo miles de millones de dinero público? Y yo añadiría algo más que es lo también preocupante. Es decir, esto no puede depender del director que te toque, de que unos padres tengan que protestar o del inspector que te toque. Es decir, debe de haber desde la Administración una postura clara. Mientras, ¿qué está ocurriendo? Pues que parte del profesorado, de los equipos directivos, están actuando como verdaderos quinta columnistas en contra de la neutralidad que se le exige a todo funcionario público. Esperemos que esto pueda ser algún precedente, ¿no?, para que estas situaciones se reduzcan por lo menos. Este caso que nos ocupa precisamente no es noticia porque sea extraña esta práctica en los centros. Hay montones de casos que podríamos documentar. Se dan con mucha frecuencia
y casi siempre con la colaboración activa o pasiva de todos los estamentos de la comunidad educativa. Son noticias, en este caso, porque parece que es la primera ocasión en que la Junta toma cartas en el asunto cancelando esta procesión y puede convertirse en precedente. Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje. Hombro contra hombro, luchando en este mar y a remar, a remar. Pues hoy en nuestros puertos educativos vamos a remar de la mano de dos compañeros que nos acompañan esta tarde aquí en el estudio. Ella es Marisa del Carmen y él José Antonio Jiménez. Ambos pertenecen al movimiento andaluz por la escuela pública. Este movimiento, un movimiento social por la escuela y por la escuela pública además, surge, creo recordar, a raíz de una convocatoria que hacen desde el Parlamento los grupos de Podemos e Izquierda Unida para solicitar el apoyo de la ciudadanía a una propuesta legislativa que pensaban presentar, y de hecho han presentado, para blindar la educación pública, subiendo el presupuesto de un 3,9, que creo que estaba en aquel entonces, hasta un 5%. Eso mediante una ley que impidiera que nunca fuera menos del 5% del PIB andaluz lo que se dedicara a inversión en educación. Curiosamente, hay que decir que este 5% provocó que la salida del PSOE, de la Comisión del Pacto por la Educación en Madrid, en el Estado, aunque luego el PP se lo aceptó. Y sin embargo, una vez que se presentó aquí la propuesta legislativa, pues la mesa del Parlamento, con mayoría de PSOE y Ciudadanos, congeló esa propuesta y ahí sigue congelada de momento y lamentablemente. Muy bien, pues aquí están con nosotros para explicarnos qué es este movimiento que surge a partir de esa convocatoria, José Antonio Jiménez. José Antonio, explícanos qué es el MAEP, qué es el Movimiento Andaluz por la Escuela Pública. Pues fundamentalmente es una cuestión clave. La palabra movimiento no está de más en este nombre, ¿no? El hecho es que esto es una acción dinámica de tipo cívico-político, porque hay que dejarlo claro, la política no está al margen de esta posición. Desde el punto de vista, como se ha comentado, de que Podemos y Izquierda Unida hacen la propuesta para tener apoyo en esa proposición, y que además participan en él colectivos de todo tipo, desde sindicatos hasta colectivos de monitores de educación, hasta partidos políticos que no tienen representación parlamentaria, hasta grupos organizados, más o menos organizados, de interinos o de cualquier otro ámbito y nivel que tenga que ver con la escuela pública. Por tanto, lo que hace el MAEP es elaborar inicialmente un documento que después se ha ido desarrollando y que más adelante daremos conocimiento a partir de lo que nos cuente Marisa, para que al cabo de un cierto tiempo la propuesta de ley de la blindaje de la educación pública andaluza del 5% tenga contundencia más allá del propio contenido económico, ¿no? Lo más importante que yo querría poner de manifiesto de lo que es el MAEP es que es, a mi entender, yo que me encuentro en el ámbito también de la política y por tanto conozco cómo se desarrollan determinadas posiciones políticas, es una estructura
absolutamente horizontal, donde todo el mundo tiene la misma voz y el mismo sentido de las cosas y las cuestiones se llevan por consenso. No hay necesidad de imposición hacia nadie y por nadie, ¿no? En este sentido, Marisa, me gustaría que nos hablaras de esta organización horizontal, en la que nosotros descubrimos pues grandes fortalezas, ilusionantes fortalezas, pero a la vez, frente a unas estructuras muy bien organizadas, también ciertas debilidades, ¿no? Sí, claro. Estos movimientos sociales y tan horizontales tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. La ventaja es, bueno, que es un movimiento totalmente democrático, donde las decisiones se toman por consenso, que todos estamos en igualdad, y a mí eso me parece muy importante. Que aunque estamos colectivos muy diferentes, como acaba de decir mi compañero, pues están representados los partidos políticos, pero estamos también los colectivos pedagógicos, pero están los sindicatos, pero están los estudiantes, pero están los interinos, estamos todos en igualdad. Y eso me parece que es una fortaleza tremenda en estos momentos. Y que no tiene nada que ver cómo se configuran los partidos políticos, porque realmente esto no es un partido político, y ahí es donde está su fortaleza. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que cuesta mucho más llegar a las instituciones. Nos cuesta muchísimo. De hecho, en este momento no estamos llegando a donde realmente queremos. Porque ¿qué es lo que queremos? Claro, nosotros queremos un acuerdo social, porque nos parece que el pacto educativo no puede ser entre los partidos políticos, que la educación tiene que ser a partir de los acuerdos sociales, que toda la ciudadanía tiene que decidir sobre qué educación pública queremos, y que no pueden ser, y sobre todo no pueden ser los grandes partidos políticos los que a través de un pacto que llaman educativo decidan cómo tiene que ser la educación para los niños y niñas. Y nosotros aquí lo que queremos es decidir desde toda la ciudadanía y desde todos los movimientos sociales cómo tiene que ser la educación para los niños y niñas andaluces. Queremos la mejor educación para Andalucía, porque creemos que los niños y niñas se merecen una educación diferente que la que hay en este momento. Marisa o José Antonio, ya habéis hablado de que es un movimiento en el que están inmersos muchísimos grupos de distintas categorías sociopolíticas, y que se establecen entre ellos, pues supongo que vínculos y obligaciones con respecto a MAEP. ¿Cómo se establecen esos vínculos y cuáles son las obligaciones, entre comillas, que estos grupos o asociaciones establecen con MAEP? Digamos que el vínculo fundamental es la elaboración, es decir, la elaboración de documentos y de fortaleza y de documentación y de argumentación de lo que estamos solicitando. Esa es la gran sintonía de todo el grupo. No somos ingenuos y sabemos que todos los colectivos son muy diversos, y sus posiciones diversas tienen una ventaja en este movimiento, que es que han llegado a un consenso. El documento que nosotros tenemos ahora publicado de última jornada es un documento muy requete elaborado y que proviene de una especie de, con todo mi respeto, tuturrulutum inicial, que ha terminado cuajando en un documento que tiene una firmeza bastante poderosa. Esa es la estructura fundamental: el debate, la discusión, la puesta en valor de lo que es el consenso educativo. Por otro lado, hay otro valor y otra manera de establecerse, que se funciona a través de comisiones permanentes provinciales, donde con mayor o menor presencia existen los mismos colectivos según las posibilidades de las personas que hay en esa provincia, y una comisión permanente andaluza. Una comisión permanente andaluza, que es donde estamos Marisa y yo, por ejemplo, en la que determina en perfecta unión y colaboración con las comisiones provinciales, las coordinaciones provinciales, cuál sería la ejecución de nuestra tarea, ¿no? La última ha sido un acto público que hicimos recientemente en el Antiquarium de Sevilla, donde por primera vez el MAE, después de todo un proceso, se dio a conocer como el colectivo que está apoyando realmente, y contamos la presencia de
Antonio Maillo y Teresa Rodríguez como responsables de los dos partidos, y donde pusimos de manifiesto en un acto muy horizontal, volvemos a decirlo porque queremos recalcarlo mucho, cuáles son las posibilidades del movimiento. Allí intervinieron todo tipo de personas, ¿no? Yo voy a hacer una crítica, si no importa, hacer de abogado del diablo. Atrévete. Me atrevo. Vamos a ver. Yo tengo la impresión de que la educación en Andalucía tiene un déficit crónico. Cuando estoy hablando de crónico es de largo plazo en cuanto a la financiación. Yo recuerdo años 90, cuando Borrell no dejaba de inaugurar autopistas y abrir líneas de AVE. Yo recuerdo al viceconsejero eterno de Educación en Andalucía decir: este año estamos cortitos, y al siguiente año estábamos cortitos, y al siguiente año estábamos cortitos, y después llega la crisis, y después, claro, un déficit crónico de educación. Es decir, aquí no se le ha destinado a la educación ni en la crisis, ni antes de la crisis, ni en los mejores momentos de la burbuja inmobiliaria. Entonces, claro, y eso es un tema grave, no solamente para construcción de edificios o construcción de línea. Por ejemplo, para el tema de educación especial hay un déficit de recursos en el profesorado de educación especial, ALPT, etcétera. Con el tema de la FP hay 30.000 alumnos que se quedaron fuera de la FP. Es decir, creo que ese es un tema importante. Entonces, claro, cuando en el 2008 estábamos con un 5%, en el 2008, y había déficit en Andalucía, cuando Portugal está en un 6%, no Finlandia, no Suecia, Portugal está en un 6%, y con el déficit que tenemos y con la perspectiva de que no va a haber pacto, porque aquí no va a haber pacto, no hay urdimbre, ni hay tejido para un pacto, a mí me parece una postura de salida, digamos, modesta, mínima y sobre todo insuficiente para lo que necesita Andalucía, porque no estamos en un déficit para recuperar lo perdido en la crisis, es que no hemos tenido nunca una auténtica financiación en condiciones. Ahí me he atrevido, José Antonio. Mira, pues yo te lo voy a explicar desde el punto de vista de ese acuerdo, ¿de acuerdo? Estamos en un proceso de acuerdo donde hay muchos colectivos. Hay gente que pensamos que tenía que haber empezado por el 7 y terminar en el 10. Hay gente que piensa que el 5 ya es excesivo porque las condiciones económicas son difíciles, de todo. Pero el acuerdo, el consenso llegado desde el punto de vista pragmático en el momento actual, que es ahora el 5, mañana el 7. Y el 7 como objetivo inmediato, a nivel general, por consensuar también y por coordinar con todo el tipo de movimientos de defensa de la escuela pública que hay en el Estado. Ahora bien, yo también te acepto, creo que está en toda la razón cuando dices que el déficit de la educación pública andaluza es de origen iniciático, por decirlo de alguna manera. También he compartido mucho tiempo de esa estructura dentro de la consejería, igualmente con Marisa, y lo hemos vivido permanentemente. ¿Por qué razón? Y aquí es donde yo quisiera centrar un momentito. Yo creo que el problema más deficitario es que la escuela pública en Andalucía nunca ha sido un objetivo de político de primera índole. Nunca fue un objetivo de nadie de política educativa, y la política educativa, como tú muy bien conoces y conocemos los que tenemos un poco de tiempo ya en la educación, ha sido un reino de taifa permanente, de aquí pongo y aquí me. Te voy a poner un ejemplo que todos conocemos los que estamos aquí, que es el hecho de las universidades andaluzas. En esta Andalucía nuestra es el mayor índice de universidades que hay en todo el conjunto del Estado español proporcionalmente hablando. Aquello es un déficit que se puso en manos de algo cuando la consejería tenía las competencias universitarias, que se retrajo de la educación pública básica, ¿no? Y eso lo estamos pidiendo. Pero creemos que el 5% ahora y el 7% de inmediato es un punto de partida que puede enganchar a mucha gente. Esa es la cuestión. Perdona, Marisa. Sí. En cualquier caso, el 5%, que es cierto, vamos totalmente de acuerdo con la crítica que haces,
Pero el 5% en este momento ya serían 1.500 millones. Y 1.500 millones dan para bastantes cosas, que por supuesto no son suficientes, porque nosotros decimos el 5% ahora y el 7% mañana. Esta es una base para decir, vamos a blindar un suelo, y que por debajo del 5% no puede haber menos del 5%, pero no porque ni muchísimo menos porque el 5% nos parezca suficiente, ni muchísimo menos. Eso es verdad. Una buena metáfora de lo que es un 1% para los que nos oyen la puso Borrell. Es decir, cuando Borrell en su etapa de ministro de Obras Públicas, él dice, a mí me dieron 1 punto del PIB para hacer autopistas y hacer AVE, y me harté de hacer autopistas, de hacer AVE, y le dieron 1 punto del PIB. Eso es lo que pide la educación ahora. Bueno, yo quería, Marisa o José Antonio, vosotros en el documento todavía calentito, recién elaborado, abordáis, el que nos habéis hecho amablemente llegar, abordáis una parte que se llama la escuela pública que queremos. En esa parte, en el punto 9 creo que es, definís esa escuela como pública, laica, democrática y de calidad. Me gustaría, para terminar esta parte, pues que describierais siquiera someramente qué entendéis por cada una de estas cosas. Claro, porque estamos hablando del 5%. El 5% es necesario para inmediatamente pedir el 7%, pero aunque tengamos el 5%, eso no significa que haya cambios en la escuela. Con el 5 y con el 7 podemos seguir teniendo la misma escuela. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde el MAE? Nosotros hemos definido qué escuela pública queremos. No solo que queremos el 5%, queremos el 5%, pero para una escuela pública de calidad. Cuando se habla de calidad se hace referencia a muchísimas cosas. Todo el mundo habla de la calidad educativa. El Partido Popular está todo el día hablando de la calidad educativa. Pero la calidad educativa se puede ver desde diferentes ópticas. Y nosotros aquí lo que hemos plasmado es qué entendemos por calidad educativa. Por calidad educativa, bueno, entendemos que la construcción de los edificios tiene que ser completamente diferente, tienen que ser totalmente flexibles, que permitan agrupar al alumnado de diferente manera. Hacemos referencia a qué educación queremos, hacemos referencia a cómo tiene que ser el currículo, hacemos referencia a las metodologías, porque no solamente es qué enseñar, sino cómo enseñar, y nos parece que lo que hay que llevar a cabo son metodologías investigativas, que son las que desarrollan el espíritu crítico, las que desarrollan la creatividad. Hacemos referencia a la formación de los docentes, que hay también que modificar. Hacemos referencia a qué entendemos por evaluación. Bien, bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo. Como habíamos hablado antes, el tiempo siempre se queda corto, sobre todo cuando la gente de la educación se pone a hablar de lo suyo. Muchísimas gracias, Marisa, muchísimas gracias, José Antonio. Imagino como el tiempo en educación son largos. Sí. Contaremos con el movimiento en otra ocasión. No sé si seréis vosotros, si no serán otros compañeros. Sí. Y muchísimas gracias. Y decirle también que en redes va a estar con ese movimiento andaluz por la educación pública. Pues encantado. El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. Revisa periódicamente el estado de tu boca en el dentista. Tal vez no percibas ningún problema, pero puede ser que simplemente no se haya manifestado. Estás a tiempo. La prevención es otra manera de cuidar tu sonrisa. Acude a tu dentista al menos cada 6 o 12 meses. Consejo patrocinado por clínicadentalsirot.com.
¿Eres sevillano? Enhorabuena. Por fin tienes a tu disposición un medio de comunicación que te abre las puertas para expresarte con cualquier tema que necesites. ¿Tienes que darle difusión a algún asunto personal o profesional? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola@ondacapital.es. Onda Capital 95.1 FM. Escuchas tu emisora. Escuchas Onda Capital en el 95.1 del dial. ¿Quieres venir de público o participar en tu programa favorito? Aquí estamos para ti. Mándanos un email con tu asunto a hola@ondacapital.es. Por cierto, si vienes y traes algún pastelito, pues no estaría mal. Ciudadanos y expertos. Lo cierto es que no tenía idea de dónde iba. Hacía solo unos días que había empezado la escuela, aun siendo ya el mes de febrero. De hecho, era su primera experiencia escolar y todavía le costaba entender de qué hablaba la maestra. Sus compañeros de clase tampoco le inspiraban demasiada confianza. Todos ellos tan seguros de sí mismos, tan rápidos en sus respuestas, tan acostumbrados a hacer actividades en grupo. Aquella salida le venía cuesta arriba. Ir a ver una exposición era para él una verdadera incógnita. Silencioso y siempre un poco alejado del grupo, simplemente seguía a los demás. La pintura peristáltica de Miquel Barceló fue la primera obra ante la cual se detuvieron. Una tela llena de dibujos y cosas pegadas, gambas y pulpos, erizos de mar y frutas, colillas y un paquete de cigarrillos enterrado en la pintura. En la parte superior, presidiendo la escena, una cabeza de toro con sus cuernos bien afilados. Los niños iban haciendo sus comentarios en voz alta hasta que se inició una conversación sobre el sentido mismo de la pintura. Yo llevaba rato observando cómo ese niño que estaba empezando su proceso de escolarización mantenía una forzada actitud de desinterés. De hecho, escuchaba sin que se notara. En un momento de silencio, mientras sus compañeros de clase buscaban una respuesta para la pregunta que la maestra acababa de formular, él, para sorpresa de propios y extraños, dijo: si lo que el autor quería era representar cómo todas las cosas están siempre mezcladas, esta pintura está muy bien hecha, aunque no sea bonita. Y transcurridos unos segundos agregó: está bien hecha porque muestra lo que el autor quería y es fea para dejarnos ver claramente la fealdad. Él solo tenía 8 años y nunca antes había asistido a la escuela. Eulalia Posch. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Hablemos de redes. Hola, buenas tardes otra vez. En el primer programa ya hablamos del premio Isabel Álvarez al compromiso con la educación, que Redes concede cada 2 años a personas o grupos o centros que creemos que son merecedores de eso. Este premio se instituyó en el 2008 como homenaje a Isabel Álvarez, cofundadora de la asociación, y que se distinguió siempre en su trayectoria profesional y personal por un ejemplar compromiso con la causa educativa. Pedro nos va a hacer una breve semblanza de Isabel. Álvarez, la verdad es que hablar de prácticamente de un mito, ¿no? De un mito cuando hablas de ella en los colegios o en la inspección. Voy a intentar resumir, claro, si dijéramos que Isabel es una inspectora de educación en Sevilla desde el año 74-75 hasta que falleció en el 2006 y que efectivamente en esa trayectoria tan larga fue merecedora no solo de un homenaje por Redes,
sería decir poco, pero lo voy a expresar a través de 4 centros que tienen el nombre de ella. Y que yo creo que esos 4 centros ejemplifican bien 4 rasgos fundamentales para quien no la conozca. En los antiguos talleres de Toussaint, en el Porvenir, existe un colegio que se llama Maestra Isabel Álvarez. Maestra Isabel Álvarez. Y se lo pusieron así con toda la intención, no inspectora. ¿Por qué? Porque Isabel tenía un fortísimo componente de formación del profesorado, de ayuda y de formación a los claustros y al profesorado. No solamente en su actuación como inspectora, sino también en sus estudios y en sus libros. Tiene todo lo que es Equipo Blanca de los Ríos, con los libros sobre lengua agotados por completo y que lanzo desde aquí una llamada porque merecen ser reeditados y hacen falta en las aulas como el comer. Son de ella coordinados por ella. Y cursos de lengua en Lebrija, en muchísimos sitios en Sevilla son aún recordados y sus materiales incluso aún circulan. Era una maestra. Pero en Pueblo de Cazalla hay otro colegio que se llama Inspectora Isabel Álvarez. Claro, efectivamente, porque su paso por la inspección dejó huella. La reordenación de la inspección antigua en una inspección en equipo, como funciona ahora, con planes de trabajo, etcétera, fue una tarea de ella, con la pena de que su enfermedad hizo que el trabajo pues se quedara a la mitad. Pero al mismo tiempo tiene otro nombre de una escuela en Nicaragua. En Nicaragua, en la selva, hay una escuela Isabel Álvarez. Y ella estuvo allí incluso. ¿Por qué? Porque el concepto de escuela pública como escuela solidaria, como escuela que da más a quien menos tiene, era otro de sus componentes. Y por último, en Lebrija hay una biblioteca que se llama Biblioteca Isabel Álvarez. Su compromiso con la cultura. Creo que estos 4 ejemplos dan bastante claridad al perfil de quién era Isabel y quién sigue siendo Isabel en el mundo educativo. Está claro, Pedro, por lo que dices, que el reconocimiento de los profesionales de la educación a la figura de Isabel es general. Yo no he oído en mi vida a nadie que la haya conocido hablar más que bien de ella. Lo que te quería preguntar es, las administraciones educativas, ¿qué reconocimiento le han hecho a Isabel Álvarez? Han sido injustas absolutamente con ella, a pesar de su lealtad institucional. De hecho, cuando hicimos el gran homenaje a Isabel en el 2007, hubo una petición de claustros, de consejos escolares, de equipos directivos, de instituciones, para que se le diera el premio al mérito educativo regional, y todavía se recuerda la frase de algún insigne delegado de educación que llegó a decir: por encima de mi cadáver. De ahí surgió que no había que darle premio a Isabel, sino que fuera ella quien diera por los premios, y de ahí surge este premio Isabel Álvarez que instituyó Redes. Y por eso se llama Premio Isabel Álvarez al compromiso con la educación, y pretende pues premiar de alguna manera, hacer visibles los trabajos de personas, individuos, colectivos, equipos directivos, centros escolares, asociaciones, cualquiera que de alguna manera se nos muestre como comprometido con este tipo de educación que ella también definió en su trayectoria profesional. De tal manera que las personas y los equipos directivos, los centros que crean que pueden optar a este premio porque reúnen las características que se explican en las bases, pues pueden hacerlo entrando en contacto con Redes a través de su correo electrónico. Las bases de este premio están recogidas todas en la página web de Redes, redeseducación.net, y ahí pueden acceder y ver las características que debe reunir. Nosotros hemos conseguido ya 4 premios Isabel Álvarez al compromiso de la educación, que vamos a pasar a recordar. Efectivamente, el primer premio se le concedió al Centro Escolar de Infantil y Primaria Santa Teresa en Fuente de Andalucía, en reconocimiento de una tarea colectiva de todo el claustro y el AMPA para renovar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
comprometidos además socialmente con el entorno, con las comunidades desfavorecidas más allá de la propia localidad. El segundo premio fue a Francisco Prior, director del colegio La Paz en San José de la Rinconada, con una trayectoria en ese sentido, en el terreno personal, también merecedora por ese premio. El tercero se le concedió al Instituto Domínguez Ortiz en las 3.000 viviendas de Sevilla, porque era un claustro comprometido totalmente con la educación en unas condiciones totalmente adversas y intentando conseguir que los alumnos llegasen lo más arriba posible en el sistema educativo y luchando contra el absentismo y el desinterés que es endémico en la zona. Y el cuarto, último por ahora, se concedió a Carlos Álvarez Santaló, catedrático emérito ya de Historia de la Universidad de Sevilla, que a lo largo de su trayectoria como profesor universitario ha creado escuela entre sus alumnos en su manera de acercarse al estudio y a la enseñanza de la historia, y que siempre ha estado dispuesto a colaborar en actividades encaminadas a mejorar la educación. Y para completar un poco la información sobre este premio, vamos a contactar en este momento con Paco Prior, el segundo de los premiados, que tenemos al teléfono. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí esperando a vosotros. Bueno, pues Pedro va a empezar a hacerte alguna pregunta. Hola, Paco, encantado de oírte. Vale. Mira, igualmente, Paco, Pedro. Tú fuiste durante mucho tiempo director de ese colegio La Paz en San José de la Rinconada. A mí me gustaría, en primer lugar, preguntarte qué idea tienes tú de Isabel Álvarez, por un lado, porque también la conociste, y qué supuso la concesión de ese premio cuando te lo dimos en el 2010. Bueno, Isabel Álvarez, para mí, bueno, como para todo el mundo, hay personas que dejan marca en tu vida, ¿no? Isabel Álvarez para mí fue una de ellas, de las pocas personas que dejan marca en tu vida, en la mía. Yo la conocí primero en un curso que habéis mencionado hace un poco de tiempo, de cargos directivos, que fue un trabajo impresionante y un material que es verdad que sigue en vigor y que es de un valor tremendo. Después le conocí en un curso de didáctica de la lengua, a través de la proyección, todavía no fue inspectora de nuestro centro, a través de un proyecto que hicimos nosotros del poder de leer, que llegamos a suprimir los libros de texto y sustituirlos por la elaboración y confección de libros por nosotros mismos. Ahí fue ella asesora directa y de compromiso social con toda la gente de la barriada La Paz, que era una barriada de 5.000 habitantes que venía de la erradicación de unos suburbios, de los Chapatales y las Vereas en la Rinconada. Entonces, ella dejó grabado ese asesoramiento, ese compromiso, esa visión distinta de lo que es la escuela, de toda la gente que estuvimos viviendo. Y supongo, Paco, que el tener un premio con su nombre, pues habrá supuesto para ti algo importante, ¿no? Sí, mire, la verdad es que lo tomo con un cariño tremendo. Primero tengo que hacer, tú has hecho de nuevo referencia, no es una labor personal. El premio yo no sé por qué se enfocó de manera personal, pero yo fui el último en enterarme, porque el claustro, el consejo escolar, yo no sé lo que hicieron y cómo lo hicieron ustedes. Cuando a mí me llegó estaba todo hecho. Ya. Entonces, ni yo sabía que había sido propuesto, ni nada personal era, porque tampoco el mérito es personal. Hombre, Pedro, Paco, los méritos son colectivos, pero siempre existen las personas. A mí no se me olvida el día que fui con Pedro a tu centro a presentar un coloquio sobre la película aquella francesa, y yo me encuentro, después de haber la soledad en la que cada vez que se hacía una convocatoria, pues a un salón lleno de gente, pero no solo gente para ver la película, sino gente luego comentando animadamente aquello. Eso es tarea de alguien que se dedica, y se ha dedicado como tú a esto, con alma, corazón y vida, como eso, o diría el bolero. Yo recuerdo más aún, con más afecto todavía, que en el cine del pueblo, que era un cine grandísimo, se llenó aquello en un domingo, cuando empezamos a proyectar el proyecto El Poder de Leer, y que lo complicamos con la universidad para que la gente no tuviera miedo a que íbamos a hacer alguna locura. O sea que, y yo recuerdo cómo un domingo se llena un cine
y fue Isabel Álvarez la que nos ayudó a presentar el proyecto en ese cine del pueblo, ¿no? Oye, pero bueno, de todas maneras... Sí, sigue. De todas maneras, hay una cosa que no quiero que se me olvide. En La Rinconada hay otro colegio con el nombre de Blanca de los Ríos, es que no lo ha nombrado Pedro. Sí, señor, ciertamente. Se llama Blanca de los Ríos, aunque no se llama Isabel Álvarez. En realidad por ella, efectivamente. En realidad por ella, y algún día podré contaros, ahora no procede, la trayectoria y el proceso para que se llama Blanca de los Ríos. Era, bueno, fue un rollo más feo. Algo sé de eso. Algo sé de ese tema. Pero bueno, se llama Blanca de los Ríos, sí. Yo lo que quería preguntarte... perdona, sí, di. ¿Qué sentí yo como premio, no? Bueno, pues la verdad es que sentí una emoción y una alegría tremenda, y la sigo sintiendo. O sea, es algo que ha quedado marcado en mí. Pero fundamentalmente porque no es un premio institucional. Precisamente porque es un premio quizá a la rebeldía, a la no institucionalización, a la lucha contra la burocracia, a la lucha incluso contra las cosas que funcionan mal y que, o uno entiende que funcionan mal, y que hay que ponerse a veces contra la propia autoridad académica o buscar las estrategias propias para poder avanzar en lo que entendemos nosotros que es una escuela de libertad y una escuela por el bien de los demás y de que todo el mundo sea igual. Pues mira, Paco, me acabas de ahorrar la pregunta porque por ahí iba. Si tú pensabas que realmente este premio en su modestia sirve para animar a la gente que precisamente se posiciona. Yo que creo que Isabel Álvarez no era amiga de premios, ni yo soy amigo de premios. Lo recibo y lo recibí y me queda grabado con gran cariño. Igual que me queda grabada la frase de que hace poco tiempo lo tuvimos en un coloquio, de Diamantino García, cuando le dieron la medalla de Andalucía, que decía: ¿qué habré hecho mal para que me den a mí esta medalla? Esta gente, ¿no? O sea, muy bien interpretado, Paco. Desde ese espíritu valoro yo el premio Isabel Álvarez, y con el adjetivo calificativo, con el compromiso a la educación. Muy bien, Paco, muchas gracias. Es que se nos acaba el tiempo y no podemos dedicarte más de momento. Gracias, y seguiremos viéndonos en montones de situaciones. Paco, un placer, Paco, oírte de nuevo. Un abrazo enorme, Paco. Gracias por estar ahí. Un abrazo a todos ustedes. Y aquí estoy dispuesto a colaborar con redes en lo que pueda, ¿vale? Sí. Gracias, muy bien. Bien, terminamos este espacio recordando que está convocado el 5º premio al compromiso con la educación y que las bases del mismo se encuentran, repito, en redeseducación.net, a la que pueden acceder y a la que pueden proponer candidatos. Muchas gracias. Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredesevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net. Leer, mirar, escuchar, sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación. Bien, vamos terminando el programa y con una sección que nos encanta especialmente, que es recomendar libros o recomendar películas, que serán en otras ocasiones. Esta vez lo vamos a hacer sobre un libro verdaderamente excepcional. Es un libro de don Emilio Lledó, es una colección de artículos llamado Sobre la educación, que ha salido recientemente, es de este mismo mes, en la editorial Taurus, con un subtítulo interesante: en la necesidad de la literatura y la vigencia de la filosofía. Este libro lo vamos a comentar con Salú Pallarés. Salú Pallarés es una maestra, ha sido directora en un colegio en Saltera, de donde es Emilio Lledó y donde tiene el nombre de una biblioteca, y ha hecho además una reseña amplia sobre el libro que pueden ustedes leer en el blog de Redes,
asociacionredes1blogspot.com. Tenemos a Salud Pallarella al teléfono. Sí, Hola. estoy aquí. Hola, Salud, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estamos? tardes. Muy buena, Pedro, ¿qué tal? Bien, encantado de tenerte. Igualmente, de poder participar con vosotros. Muy bien. Mira, Salud, el libro de Emilio Lledó es enormemente crítico con la situación de la educación actual. Las asignaturas, los exámenes, los libros de texto, esa verdadera plaga que parece que no nos libramos de ella. ¿Cómo expresa esa crítica Lledó a la educación actual desde tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista hace una crítica radical, excesivamente radical, al Estado y a las instituciones educativas. Al Estado por sostener con fondos públicos centros que están sustentados en unos intereses ideológicos claros y diferenciados, y por la presencia de la religión y de las redes confesionales en las instituciones educativas. Él manifiesta que un Estado que realmente aspire a ser democrático necesita ser laico en la mayor amplitud de su acepción, evitando cualquier tipo de manipulación y cualquier tipo de corrupción, sobre todo la intelectual, que es la más piadosa de todas, afirma, la más despiadada, ¿no? Y a las instituciones educativas, pues eso, el hecho de que toda la organización docente viene determinada por las asignaturas y los exámenes, lo llama el asignaturismo, ¿no? Que ha hecho que la universidad, que las instituciones, él lo centra en la universidad, pero yo entiendo que es generalizado a todas las instituciones, ¿no? Exacto. Aquí pues la ha convertido en un... Sí, dime, la ha convertido en un conglomerado de estancos de conocimiento y ha empobrecido enormemente la función del profesor, ¿no? La ha empobrecido enormemente porque su único perfil, objetivo es impartir esa asignatura y exigir en el alumno que refleje que la ha aprendido, ¿no? Mediante el examen, ¿no? Mira, por eso habla de asignaturismo, ¿no? Pilar, en el libro Emilio Lledó vincula, bueno, a lo largo de los artículos, vincula la educación con dos principios básicos. Por un lado, la democracia y por otro lado, la igualdad. Para que existan estas dos, tiene que existir la primera. Háblanos de esa relación. Pues mira, en el libro Lledó sostiene además con una belleza increíble esa vinculación. Nos dice que el principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su principal instrumento es la escuela pública, con la pedagogía de la solidaridad y la justicia. Él sostiene que desde el momento en el que nacemos estamos condenados a una desigualdad de futuro y de posibilidad, que no es la desigualdad con la de pertenecer a una cultura distinta, que esa enriquece la diversidad. Afirma que no hay democracia sin el carácter público igualitario de la educación y que la educación es el fomento y el ejercicio de la libertad, pero de la libertad para pensar. Muy bien, Salud. Perdona. Sí. Emilio Lledó es un gran amante del lenguaje y creo que llega a decir en el libro que con palabras inconformistas llegaremos a hechos inconformistas. ¿Tanta importancia da Lledó al lenguaje? Muchísima. En el libro y a lo largo de toda su obra y el pensamiento. Él nos explica con mucha sencillez cómo el lenguaje puede ser utilizado para dominar a las personas, o bien cómo puede ser utilizado para estimular el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Lo explica con una belleza impresionante también y con mucha sencillez. Nos dice que la verdadera liberación y el verdadero gozo de vivir comienza en nuestra mente y que el sustento y el alimento de la mente son las palabras. Por eso es importante cultivar la liberación de la actividad de la liberación mediante la reflexión, ¿no?, de las palabras, para evitar caer en no profundizar en ella, ¿no?, en caer en ser dominados, ¿no? Mira, Salud, tenemos que ir terminando, pues ya sabe que tenemos el tiempo muy acotado. Bueno. ¿Por qué lo recomendarías este libro para leer a la gente de educación? Primeramente porque es muy pedagógico. Segundo, porque es muy didáctico.
Tercero, porque nos invita a hacer una reflexión sobre nuestras propias prácticas, a mirarnos como un espejo. Y como colectivo nos puede ayudar a despertar del letargo y de la pasividad en la que parece ser que estamos, ¿no? ¿Qué falta hace? Y mucha. Y después también porque nos ayuda a reconocer con mucha claridad cuáles son los mecanismos que utilizan las políticas educativas para mantener la situación educativa actual que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, Salud, para terminar, que tenemos... Nos ayuda a ser conscientes. Perdona, que nos queda muy poco tiempo. ¿Podrías citarnos algo textual del libro que te haya llamado la atención? Sí, mira, hay un texto dedicado a Juan de Mairena, de Machado, y termina el capítulo diciendo: la lectura y el diálogo de Juan de Mairena en nuestros institutos podría ser, entre otros, un elemento fundamental para una nueva conciencia ciudadana que tanto necesitamos. Bueno. Increíble. Y también hace reflejo de un texto de Immanuel Kant, que no ha sido, no sabe si ha sido traducido antes, pero que describe muy bien cuál es el proceso de enseñanza que debe tener claro el profesor. No lo puedo leer porque es muy largo, pero sí acaba dice en una palabra: no se debe enseñar pensamiento, sino enseñar a pensar. Muy bien, precioso. Es una joya que animo a que la leamos, y que además desde redes, si podemos hacer una tertulia, estaría bastante bien, una tertulia dialógica con él. Eso siempre viene bien. Pues Salud, muchísimas gracias. Quien quiera leer más, hay una entrada en el blog de redes que ha hecho por la propia Salud sobre el libro, con citas textuales mucho más amplias. Salud, muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias a vosotros y felicitaciones, adiós. Pues ya saben que el libro es Emilio Lledó, sobre la educación, en la editorial Taurus. Bueno, pues nos quedan unos minutos para algunas llamadas que hemos recibido, que creo que hay alguna nota de voz en el WhatsApp. Vamos a escucharla. Buenas tardes, saludos a los oyentes de redes. Soy José Ramón de la Rosa Macías, miembro de la asociación, maestro y trabajador social, y actualmente director del Colegio Antonio Machado de Alcalá de Guadaira. Hoy, por ser el primer audio que enviamos a redes, estamos en la iglesia de San Miguel desarrollando un proyecto de investigación a través del programa Andalucía Profundiza, donde desarrollamos un documental, La Soleá de Alcalá. Y para ello contamos con el Centro Cultural San Miguel, que nos ofrece sus instalaciones y unas guías y unas visitas para nuestro alumnado. Mucha suerte en esta andadura, en el programa de redes. Somos una asociación con muchas ganas, de hacer las cosas muy bien y de defender la escuela pública. Y nada, muchísimas gracias por este ratito, y un abrazo a todos los componentes, a Pedro, a Salud, a todos los compañeros que estáis ahora mismo en la mesa de la radio. Un saludo. Autobiografía, Gabriel Celaya. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Dobla bien la servilleta. Eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3.313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un 0 en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco, sé educado, sé correcto. No bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ay, sí, no respires. Dar el no a todos los no y descansar, morir. Muy bien, amigos, pues hasta la próxima semana, en que
o dentro de 2 semanas, el próximo programa, siendo exacto, en que abordaremos como tema central del mismo la necesidad de una escuela laica y de cómo se producen las relaciones entre el Estado y a través del concordato. Queremos agradecer en este programa la colaboración de Puri Oliver y de Lucía García en el recitado de los textos, y queremos agradecer, que se nos olvidó la primera vez, a Rare Folk, grupo andaluz sevillano que prestó su música y de la que podéis disfrutar todavía estos segundos que quedan de programa. Decía que alguna de las sintonías como grupo, el grupo Calambres, del que hemos usado alguna sintonía y del que ya hablaremos. Muy bien, pues buenas tardes y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Son las 7. Onda Capital 95.1